Muy buenas tardes, estimados hermanos. Reciban un saludo de parte de su servidor Luis Barros desde la ciudad de Monterrey, aquí en México, en este nuevo año 2021. Bueno, como muchos de ustedes saben, había anunciado allí en mi perfil de Facebook que hoy sábado 9 de enero, estaría en compañía de mi querido hermano y amigo Daniel Mancha de Monclova, para que, bueno, juntos vamos a estar presentando esta guía para orientar, para guiar, para ayudar, para capacitar a los santos en su obra personal de evangelismo y cuando trabajen en conjunto con otros cristianos, miembros de la iglesia local o de otros lugares, cuando hagan pues esa obra de evangelizar, de llevar las buenas nuevas a los perdidos por causa, en obediencia al mandamiento del Señor Jesús. Hermano Daniel Mancha, un abrazo, un saludo, hermano. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios, hermano. Un saludo, también un saludo para los hermanos que nos ven de otros lugares, de parte de un servidor, Daniel Mancha. Un saludo desde Monclova y espero que, pues, con el favor de Dios estén todos, pues, muy bien bendecidos. Muy bien, entonces, sin más preámbulo, Daniel, vamos a comenzar y vamos allí a Mateo capítulo 28. Vamos a iniciar leyendo dos pasajes de las Escrituras que son palabras de Jesucristo, del Señor, del amo, para que bueno, yo creo yo que la mayoría de todos ustedes, estimados hermanos, conocen estos pasajes, pero no está de más recordarlos y ver allí que hay un mandato del Señor de llevar el mensaje de Jesucristo, las buenas nuevas de salvación en la persona de Jesús. ¿Qué dice Mateo 28:19, hermano Daniel? Dice la Escritura: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Daniel, ¿cuál es el mandamiento allí de Cristo para los cristianos, para sus discípulos, para los miembros de la iglesia? ¿Cuál es el mandamiento? Id y haced discípulos. Nos encomienda a predicar las buenas nuevas. Está muy claro allí, ¿verdad? Está muy claro allí de que Jesús dice, id, vayan, ¿y qué cosa? Y hagan discípulos. También en Marcos capítulo 16, Daniel, en Marcos 16, versículo 15, ¿qué dice la escritura allí, hermano? Tenemos aquí este programa de Biblias y lo estamos usando en esta transmisión. ¿Qué dice Marcos 16:15, hermano Daniel? Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Muy bien, entonces ahí tenemos también otro pasaje de las Escrituras que son palabras de Cristo donde se da claramente el mandato. Allí está el mandato de ir por todo el mundo. ¿Y qué cosa, Daniel? Daniel dice ahí. Y Predicad el evangelio. Es el muy bien, mandamiento. exactamente. Bueno, entonces vamos pues a la guía que vamos a presentar hoy. Ahí la tenemos. Déjenme hacer una proyección general para que ustedes vayan leyéndola con nosotros también. Permítanme hacer aquí una proyección general, amplia, mejor dicho. Ahí está. Guía para evangelizar. Ahí la tenemos. Entonces, es una guía para capacitar a quienes, a los santos, ayudarles en que se adiestren y pues tengan
la capacidad, la habilidad, ¿de qué cosa? De evangelizar, de hacer su obra de evangelismo. Así que vamos con la primera lección que estaremos presentando hoy, esta primera lección, y vamos a tratar el caso de los judíos en Jerusalén, el caso de los judíos en Jerusalén. Permítanme volver otra vez a compartir aquí pantalla con mi hermano Daniel. Muy bien, ahí estamos. Entonces, Daniel, ¿cuál es el enfoque de estas lecciones? Que no es propiamente un estudio como tal analítico de lo que las escrituras dicen, por ejemplo, en el capítulo 2 de Hechos y versículos del 22 al 41. No es propiamente pues un análisis, ¿verdad? Un exégesis, un estudio así para conocer lo que ahí se enseña. Si no es así, como platicamos, Daniel, ¿cuál es el enfoque? ¿Qué queremos? ¿Cuál es el punto aquí que queremos transmitir hacia nuestros hermanos, hacia los miembros del cuerpo de Cristo, hacia los discípulos, hacia los cristianos? De modo tal que ya lo tengan en mente antes de iniciar la primera lección y pues basados en el enfoque, en la cuestión que queremos dar aquí hacia ellos, así tratemos esta lección. Daniel. Sí, pues es precisamente una guía. No podemos decir que se tiene que hacer forzosamente como vamos a presentar, pero más que nada es para que nuestros hermanos tengan pues una guía, válgame la redundancia, en cuanto a de qué hablar, qué decir, qué temas se deben considerar para aquellos hermanos que están dando sus primeros pasos en la predicación, en la obra de evangelismo personal. Entonces, ese es el propósito, que tengan una base. Ya conforme la práctica, cada hermano podrá ir agregando, quitando, cambiando, según el ejercicio del mandamiento de la predicación. Muy bien, entonces, podemos decir, Daniel, que esta es una propuesta, ¿verdad? Es una propuesta a nuestros hermanos, como bien decías, que están seguramente, la gran mayoría de ellos están con toda la intención, con toda la voluntad, con todo el buen ánimo, con el amor a Cristo y a las almas. Seguro están ocupados en el evangelismo, quieren dar a conocer a Jesús, quieren dar a conocer acerca del amor del Señor, de su misericordia, de Jesucristo, de su sacrificio, en fin, ¿verdad? Entonces, esto que estamos aquí, Daniel y yo, como bien comentó nuestro hermano, es una propuesta, obviamente basada en la Escritura, y creemos que esta es una propuesta, ¿cómo le podemos llamar? Una propuesta buena, legítima, edificante, porque procuramos basarnos precisamente en el ejemplo apostólico, en la forma, en la manera, en el modo, digamos, en el método, ¿no? En el método, ¿cierto, Daniel? En el método que siguió, en este caso, Pedro, cuando les habló acerca de Cristo, cuando evangelizó, cuando dio su primer sermón, la primera predicación, la primera enseñanza evangelística a aquellos judíos en Jerusalén. Entonces, bien ha dicho nuestro hermano que es una propuesta lo que estamos aquí presentando, y esperamos que ustedes con alegría, con gusto, con entusiasmo, en este nuevo año, bueno, pues como decimos en mi país, Daniel, nos pongamos las pilas, y recarguemos las energías y procuremos pues
llevar el evangelio a las personas, ¿sí? Además de congregarnos y ser muy cuidadosos y celosos y consagrados a las reuniones, pues salgamos a evangelizar. Pero Daniel, tenemos esta pandemia, ¿verdad? Tenemos esta pandemia y somos conscientes de que pues la circunstancia es difícil, es complicada, pero el Señor permite, da los medios, provee para que podamos hacer la obra de una manera, de alguna manera u otra, ¿ok? Bien, entonces, Daniel, ¿cuál es el primer punto aquí de nuestro bosquejo? ¿Cuál es el primer punto, hermano? Dice, identifique el tema central, Jesús Nazareno. ¿Qué puedes decir al respecto, Daniel? Aquí a nuestros hermanos con este primer punto, cuando ese cristiano, esa cristiana, esa hermana esté evangelizando y tenga esa oportunidad de hablar de Jesús a los pecadores, a los inconversos, comenzando con su familia, con sus vecinos, con sus amigos, compañeros de trabajo o conocidos. ¿Qué queremos aquí orientar, guiar? ¿Cuál es la propuesta aquí, hermano, con este primer punto? Sí, en lo personal, cuando yo iniciaba, pues a mí me surgía esta pregunta de, bueno, quiero predicar, sí tengo la intención, tengo las ganas, pero ¿de qué les hablo? ¿Qué les digo? Ajá. Y pues la intención nuestra es que considerando los ejemplos del libro de los Hechos, vayamos viendo qué es lo que dice el Señor, cómo ha dejado el ejemplo para que nosotros lo imitemos. Ahora, a lo largo del libro de los Hechos, y bueno, centrándonos en el capítulo 2, a partir del verso 22, vemos que de lo que se habla una y otra vez es de Jesús, siempre en cada caso. Eh, en el verso 22 del libro de los Hechos dice el apóstol Pedro, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno. Y este debe ser el tema también de nuestra predicación. A Uh-huh. saber, es acerca de la salvación. Eso es de lo que va a hablar el apóstol Pedro. Y pues no se puede hablar de la salvación sin hablar de Jesús. De Buen hecho, punto, Jesús buen punto, es el, buen punto. Uh-huh. es el tema, Jesús es el tema pues prácticamente de toda la Biblia, ¿verdad? El tema Pero central, ¿verdad? El tema central. Uh-huh. así es. Eh, pero de lo que debemos hablar, o sea, el tema básico, el tema fundamental que debemos presentar, digamos, la primera vez o las primeras veces que platicamos con las personas, es acerca de la salvación y por ende tenemos que hablar acerca de Cristo. Muy bien, perfecto. Entonces aquí en este primer punto principal de este bosquejo, en esta guía, lo que estamos tratando de comunicarle a ustedes es que cuando estén evangelizando, hablando acerca de la salvación, bueno, pongan allí, ¿sí? Identifiquen, basado aquí en Hechos 2:22, porque estamos tratando de los casos de conversión del Nuevo Testamento, pongan allí el tema central, porque al hablar de la salvación me gustó mucho, Daniel, ese enunciado, ese postulado tuyo que dijiste, no se puede hablar de la salvación sin hablar necesariamente de Cristo. Entonces, hermano, hermana, identifique el tema central, Jesús Nazareno. Hermano Daniel, vamos a leer entonces los incisos aquí para luego pasar al segundo punto principal. Inciso A, dice así, para los hermanos pues que están siguiendo. Déjenme hacer un paréntesis. Daniel, hay que decirle a los hermanos que esta transmisión se va a convertir en video. Va a estar en mi canal de YouTube, en mi página web, donde también Daniel está allí. Tiene una sección allí, donde está nuestro hermano escribiendo artículos allí. Y también va a estar el PDF, es decir, va a estar el video y el PDF para que lo descarguen y lo usen en su obra personal de evangelismo. Muy bien, cierro paréntesis. Vamos a leer aquí
los incisos de este primer punto, el inciso A. Fíjense, hermanos, al leer el versículo 22 de Hechos 2, usted explicará qué cosa, el tema central del mensaje evangelístico de Pedro, pues que es acerca de una persona, en este caso de Jesús. Numeral 1, esto implica que es necesario explicar quién es Jesús. Fíjense, esto es importante, hay que explicar quién es Jesús si se va a hablar de él. Inciso B, al identificar a Jesús como el tema central del evangelio, haremos ¿qué cosa? ¿Qué vamos a hacer? Haremos que el inconverso se enfoque precisamente en él. De esta forma, su fe estará dirigida en quien real y verdaderamente puede salvarle. Hermano Daniel, ¿algún comentario o pasamos al segundo punto principal? Sí, me gustaría comentar. En algunas ocasiones, los amigos que nos escuchan tienen cierto interés en conocer de algunos temas bíblicos. Pero es necesario que nosotros desarrollemos la habilidad para guiarlos a veces desde el tema que ellos quieren escuchar, sea del cielo, sea tal vez de los ángeles, algunos temas interesantes para ellos, guiarlos desde ese punto y llevarlos hasta Cristo. Hay un verso, un ejemplo, el caso de Felipe cuando predicaba a aquel etíope. Es en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, el verso 35. Versículo 4, hermano, Hechos 8, 35. 35, aquí está en pantalla completa. Continúa. Dice el verso, entonces Felipe, vamos a ver, espera que aparezca. Ahí está. Dice, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Esto a mí me pareció muy interesante cuando me lo enseñaron, que desde el punto en que el etíope iba estudiando, iba considerando, bueno, en este caso era el profeta Isaías, dice, desde ahí partió Felipe y le anunció el Evangelio. Así también nosotros, y bueno, muchos de los temas, hablar del cielo, bueno, nos ayuda a llevar a llegar al tema de la salvación, hablar también del infierno, de los ángeles. Pues debemos de tener desarrollar poco a poco esa habilidad para guiar a las personas al tema que necesitan. Muchos llegan con un tema que quieren oír de esto, quieren oír de aquello, pero debemos ser sabios y presentarles el tema que ellos necesitan. Primeramente. Primeramente, exacto, exacto. Muy bien, excelente. Muy bien, entonces continuemos aquí en nuestro bosquejo, Daniel, y pasemos al segundo punto principal que dice así: hable del plan preestablecido por Dios. Hable del plan preestablecido por Dios. ¿Qué queremos decir con este enunciado aquí? Basándonos pues en el caso de la conversión de los judíos ahí en Hechos 2, ¿sí? Del 22 en adelante. Bueno, que ahí encontramos que el apóstol Pedro habló acerca de ese plan predeterminado, de ese plan prediseñado, de ese plan preestablecido, preordenado, ya pensado, ideado por la deidad, por la Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad pasada. Entonces, es importante que usted hable de eso, de ese plan que Dios pensó, ¿sí? Pensó, ideó desde la eternidad pasada. ¿Para qué cosa? Para redimir, para salvar al hombre a través de Jesucristo, y en este contexto con respecto a su muerte.
¿Ok? Entonces, es importante comunicarle, decirle esto a las personas cuando estemos evangelizando. Esto que estamos tratando aquí no fue una cuestión fortuita, no fue una cuestión casual, no fue una cuestión allí a la suerte que se dio así, ¿sí? Sin que estuviera ordenada, ¿sí? Por el Creador, por el Eterno. No, esto es un plan de Dios, es el plan de Dios y hay que comunicarle, hermanos. Hermanos, hermanas, cuando usted evangelice, comuníquele esto acerca del plan y que tiene como figura, como representante, como persona central, la persona de Jesucristo. ¿Algo que decir aquí, Daniel? Para luego pasar a la lectura de los incisos. No, solamente pues leer el verso 23 de ahí del libro de los Hechos, capítulo 2. Dice el apóstol Pedro, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Entonces, como bien decías, esto no es algo que se fue dando, algo que eh, pues salió, como luego dicen, de pura casualidad, ¿no? Esto es algo que ya estaba establecido por Dios desde la eternidad. En la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, por ahí del verso 20, dice que desde antes de la fundación del mundo. Muy bien, perfecto. Entonces, nuestros hermanos, nosotros, cuando evangelicemos, comuniquemos esto. Importante, lo dijo Daniel, en primer lugar, es lo que necesitan ellos escuchar los inconversos. Bueno, vamos a leer aquí los incisos. El A dice así, a leer el versículo 23. Usted, hermano, hermana, ¿qué va a hacer? Va a explicar que todo lo ocurrido a Jesús fue conforme al plan predeterminado por Dios desde la eternidad pasada. Numeral 1. Se debe, ¿qué cosa? Se debe explicar al inconverso que la muerte de Jesús era parte del plan de salvación de Dios. Inciso B. Con las explicaciones anteriores, usted le ha expuesto al inconverso que los padecimientos de Cristo y su muerte eran parte del plan divino de salvación, que la muerte de Cristo era necesaria para hacer posible el perdón de pecados. Muy bien, pasemos entonces al tercer punto principal de nuestro bosquejo. Bueno, para los que nos están escuchando en este momento, se unen a esta transmisión. Estamos aquí, el hermano Daniel y mi persona, presentando esta guía de evangelismo para orientar, ayudar, conducir, encaminar a los hermanos, bueno, en esta propuesta, en esta forma, esta manera que encontramos allí, basada en las palabras de Pedro, para evangelizar, para comunicar las buenas nuevas, el mensaje acerca de Cristo. Entonces, ¿cómo dice Daniel este tercer punto principal y comentarios al respecto? Dice el punto, explique sobre la resurrección y entronización de Cristo. Eh, bueno, pues estos dos puntos son básicos para establecer para establecer la fe cristiana. Y es en el verso 24 del libro de los Hechos, en el capítulo 2, el apóstol Pedro menciona a los judíos, después de mencionar a Jesús, dice, al cual Dios levantó, hablando de la resurrección, levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Entonces, esto es de lo que nosotros también debemos hablar, de la resurrección de Jesús. La escritura habla y presenta evidencia que confirma tanto la resurrección de Jesús como de que él era el hijo de David, que se sentaría en el trono de David su padre. Y esto, el hijo de David era el Cristo o el Mesías esperado. Si podemos poner ahí en pantalla en la carta a los Romanos, en el capítulo 10, el versículo 8. Romanos 10, verso 8. Muy Por bien. favor.
Sí, aquí está. Dice, bueno, en la carta a los Romanos, hablando del apóstol Pablo, dice, mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, aquí tenemos los mismos dos puntos que se mencionan en el libro de los Hechos. ¿Por qué es importante que se enseñe sobre la resurrección de Jesús? Bueno, hasta cierto punto es algo lógico, porque si Jesús no resucitó, si la persona no cree que Jesús resucitó, pues entonces tampoco va a creer que Jesús ascendió a los cielos, y mucho menos va a creer que un día va a regresar de un lugar al que según la persona, pues nunca fue. Exacto. Ahora, pero si el oyente se convence y cree en la resurrección de Jesús, bueno, podrá creer también en su ascensión a los cielos y en su retorno, el cual todos los creyentes esperamos y por consecuencia vivimos procurando agradarle en todo. ¿Por qué? Porque esperamos su segunda venida. El punto focal es la resurrección. Ahí es donde se hace la división entre el creyente y los no creyentes. Eh, dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, versículo 31. Hechos 17:31. 31, por favor. Ujú. Hechos Dice 17. la escritura, Sí, adelante. por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, y dice al final el verso, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Sí? La resurrección de Jesús es prueba contundente de que Él es quien decía ser. Esto es pasando al punto de que fue entronizado o que está sentado a la diestra del Padre. Exacto, exacto. A mí me costó trabajo entender esta relación entre el Mesías, el Hijo de Dios y Dios. Es decir, ¿qué tenían en común? Bueno, los judíos, voy a procurar explicarlo un poquito, pero los judíos sí entendían muy bien todo esto. Eh, en Mateo, en el capítulo 26, cuando Jesús es condenado, la razón por la cual es condenado es porque el sumo sacerdote le pregunta, dinos, ¿eres tú el Cristo, el Hijo de Dios? Los judíos sabían muy bien que el Cristo prometido desde el Antiguo Testamento era hijo de Dios, y que sea hijo de Dios lo hace de la misma naturaleza que Dios. ¿Sí? Ujú. Sabemos, Jesús le respondió, tú lo has dicho. Y esa fue la razón por la cual lo crucificaron, porque dijeron, ha blasfemado, él se está haciendo Dios, está haciendo de la misma naturaleza de Dios, y lo mataron, lo mandaron crucificar por manos de los romanos. Entonces, cuando Pedro les dice a los discípulos, bueno, ahí a los judíos, un poco más adelante, lo declara Señor y Cristo, pues si es el Cristo, es el Mesías prometido que ha resucitado, pues está a la diestra del Padre. Entonces, esa es la relación. Es el Cristo, Jesús es el Cristo, es el Mesías, y el Cristo es el Hijo de Dios, y eso significa que Él es Dios. Estas son las dos cosas que son fundamentales creer para alcanzar la salvación. Que Jesús resucitó de los muertos, y esa es la prueba, una de las pruebas eh, inequívocas de que Él era quien dijo ser, el Hijo de Dios. Exacto. Dios. Entonces, cuando
lo que queremos decir aquí en este tercer punto principal del bosquejo, cuando estemos evangelizando, hermanos, cuando estemos comunicando el mensaje con respecto a Cristo, es necesario, es esencial hablar no solo de la muerte, sino también de la resurrección y ascensión de Cristo, ¿no? Y otra cosa, Daniel, pues sabemos que las escrituras enseñan de que el bautismo en agua, cuando una persona se bautiza, pues ella se une con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección para novedad de vida, para nueva vida, después que se levanta de la muerte espiritual, de las aguas del bautismo. Entonces, pues el inconverso debe creer esto, debe creer que ciertamente Cristo, además de que murió, fue sepultado y resucitó, porque va a ir a las aguas del bautismo, según Romanos 6 y capítulo 6 y Colosenses capítulo 2, va a ir a las aguas del bautismo confiado, creyendo, ¿sí? Con plena fe de que así como Cristo murió y fue sepultado y resucitó, Él también va a ser sepultado y resucitado con Cristo en el bautismo, ¿sí? Él se une allí espiritualmente en esa representación simbólica con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Y para ir a las aguas, para ir al bautismo con esta plena convicción, debe creer esto antes acerca de Cristo. Bien, vamos a leer aquí entonces los incisos. Dice aquí el A, inciso A, de este tercer punto principal. Fíjese, hermano, lo que estamos proponiendo aquí, lo que usted, hará si sigue esta guía, esta propuesta nuestra, basada ahí en las escrituras. Al leer, fíjese, al leer los versículos 24 al 32, al inconverso, usted está estudiando con él ahí y está leyendo esos pasajes, usted hará algo. ¿Qué cosa? Usted va a explicar, bueno, de la resurrección de Jesús y que su resurrección fue en cumplimiento de la profecía mesiánica del Salmo 16. Numeral 1, explique que los apóstoles hablan con toda seguridad y confianza acerca de la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Bueno, eso lo debe explicar usted, porque ellos fueron testigos de todas estas cosas. Al explicar que la resurrección fue un evento profetizado desde el Antiguo Testamento y que los apóstoles fueron testigos de tales cosas, el inconverso deberá ¿qué cosa? ¿Qué se supone va a suceder en él? ¿Sí? ¿Qué reacción? Bueno, el inconverso deberá establecer fe sobre la base de estas dos verdades bíblicas enseñadas en la palabra de Dios. Es decir, la Biblia afirmó una cosa acerca del Mesías y se cumplieron exacta, total y perfectamente en Jesús. Usted debe explicarle eso al inconverso. Debe decirle que hubo testigos presenciales de ello, que dieron fe y estuvieron dispuestos a morir por ello. Y nos referimos a los apóstoles. Explique, ¿qué más? Explique que Pedro le atribuye el título Señor a Cristo. Esto es una evidencia de que Jesús es Jehová, el Dios eterno. Y este punto es esencial en la fe del inconverso. ¿Qué punto es esencial, hermano Daniel? ¿Qué punto es esencial aquí? ¿Qué debe conocer bien el inconverso, perdón? Bueno, que Jesús es el Señor, que Él es Dios, ¿cierto? Así es. Que Él es eterno, que Él es divino. Así que si Jesús es el Señor, entonces Él provee y determina las condiciones de la salvación. También, claro, porque Él es el Señor, es Dios. Inciso B. Luego, y al leer los versículos 33 al 36, usted explicará qué cosa.
usted hermano, hermana, ¿qué va a explicar? Que la entronización de Jesús en el cielo al lado del Padre fue un cumplimiento de la profecía del Salmo 110:1. Inciso C. Habiendo explicado acerca de la resurrección y entronización de Cristo, usted explicándole esto al inconverso, basada en las profecías y en el testimonio apostólico, puntualizando también acerca de su muerte en la cruz, el inconverso deberá, ¿qué cosa? Bueno, es lo que se espera, ¿verdad? Es parte de nuestro trabajo, persuadir, lograr que se convenza. El inconverso deberá aceptar, ¿qué cosa? Que hay razones para creer que Jesús era aquel Mesías que había de venir para salvar a los pecadores, así como bien comentó nuestro hermano Daniel. Muy bien, creo que este es el penúltimo punto, ¿no, Daniel? Si no me equivoco, es el penúltimo, son 6, ¿no? Sí. Bueno, aquí este es el 4, ¿verdad? Estamos en el 4 apenas. Sí, sería el antepenúltimo. ¿Qué dice el punto número 4 de esta guía para evangelizar? En esta propuesta, en esta orientación, en esta capacitación a nuestros hermanos para el evangelismo personal. ¿Qué dice, Daniel? Muestre cuál fue el efecto en el corazón de los inconversos cuando oyeron el mensaje de Pedro y la posterior reacción de ellos. ¿Qué puedes decir al respecto, hermano? Bueno, pues hacemos referencia ahí a Hechos 12, el verso 37. Dice la escritura, al oír esto, se compungeron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Como comentabas hace unos momentos, pues nosotros debemos procurar hacer el esfuerzo para convencer a las personas para que la palabra, de presentar bien la palabra, para que ésta surta el efecto deseado, que es este que vemos en este pasaje, que es que la persona entienda para que pueda arrepentirse. Dice el verso, usa la palabra compungir. eh, Entiendo que lleva la idea de que les dolió en el corazón, les pesó, habiendo entendido lo que habían hecho. Exacto. Podemos leer allí en Hechos 2, versículo, citaste el 36, ¿verdad? Hechos 2, 37. 37, perdón. Dice, ¿cómo dice Hechos 2:37? Hermano, ¿puedes leerlo? Al oír esto, se compungeron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Muy bien. Entonces, nuestros hermanos, bueno, nosotros también, obviamente, cuando estemos evangelizando, comunicando el mensaje de Jesús, bueno, vamos a mostrarle, vamos a hacerle ver que el inconverso observe, se dé cuenta allí del efecto que hubo donde, Daniel, En el donde, corazón. exacto, donde llegó esas verdades predicadas por Pedro. Y yo tengo confianza, mucha confianza en que si predicamos así en la forma que el apóstol hizo, de esta manera, presentando lo que él mismo presentó, bueno, el mensaje primario, el mensaje básico, el mensaje necesario, esencial, fundamental del evangelio que tiene que ver con Cristo. Bueno, eso va a llegar al corazón, a la mente y a los sentimientos, al juicio, a la conciencia de los inconversos, de modo tal que haya, claro, si son sinceros, si son honestos, si son humildes, ¿verdad? Y en verdad están buscando su salvación, el perdón de pecados, bueno, les va a calar. ¿No es así, Daniel? ¿Les va o no les va a calar el mensaje? Sí, sí, así es. Va a haber una Vemos reacción ahí. como la que hubo aquí de parte, la reacción que se espera, Sí, la, exactamente. la que se espera, que es que pregunten, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora que hemos entendido esto?
Daniel. Sí, pues eso es lo que deseamos, ¿verdad? Eso es lo que queremos, que la palabra haga el efecto para salvación, pero pues también hay que seguir adelante, no desanimarnos, pues si algunos no la reciben. Ahí mismo en el libro de los Hechos habla de muchos hombres que obedecieron, pero también hubo quienes no lo obedecieron, no creyeron. Exacto. Nuestro trabajo es presentar el evangelio, el mensaje primario, básico, esencial, central, que es Cristo a los inconversos. Ese es nuestro trabajo, ¿verdad? Nosotros haremos nuestra parte, el Señor ya hizo y hace su parte, pero final y definitivamente este asunto queda en manos de cada persona, ¿verdad? De cada persona. Así que estemos satisfechos y contentos si hacemos el trabajo, si nosotros hacemos. Ese debe ser el ánimo, el aliento. Claro que pues uno quiere ver reacciones positivas, que la gente acepte el evangelio y se bautice, pero el trabajo es evangelizar, predicar, llevar el mensaje primario del evangelio, que es Cristo, ¿no? El tema central, ese es el tema de nuestra evangelización, llevársela a los inconversos. Muy bien, vamos a leer aquí, Daniel, porque se nos está acabando el tiempo. Aquí los incisos de si no me equivoco, es el cuarto punto principal. Dice así, inciso A. Al leer el versículo 36, hermano, hermana, usted explicará que, bueno, que Pedro concluye su mensaje evangelístico atribuyéndole a Jesús ser el Señor Dios y Cristo, el Mesías, el elegido. Número 1, no olvide, hermano, hermana, recordarle al inconverso qué cosa. Bueno, que Pedro concluye su mensaje de esta forma porque él ya demostró anteriormente que Jesús era aquel que vendría, moriría, resucitaría y ascendería al cielo. Inciso B. Al leer el versículo 37, usted, hermano, hermana, le va a explicar al inconverso cómo el mensaje de Pedro, que hablaba acerca de Jesucristo, afectó o golpeó moralmente el corazón de los judíos inconversos, particularmente cuando entendieron que habían matado al Señor y Cristo. Es importante que ellos entiendan eso. De hecho, fíjese este punto, estimados hermanos. De hecho, usted puede señalar, indicándole pues al inconverso, que nosotros también somos culpables de la muerte de Cristo en el sentido de que Él murió también por nuestros pecados. Numeral 1, muéstrele al inconverso cuál fue la reacción de los judíos cuando entendieron el mensaje. Es decir, que ellos comprendieron que debían hacer algo. Varones, hermanos, ¿qué haremos? Muéstrele eso al inconverso. Resalte el hecho de que cuando se asimila verdaderamente el mensaje, las personas comprenden que no basta con entenderlo, sino que deben hacer algo para remediar su condición de pecado. Somos culpables. ¿Y ahora qué hago? Inciso C. Hasta este punto, si el inconverso es sincero, sí lo es, honesto consigo mismo, con la verdad, con la evidencia, con las palabras del apóstol, él mismo aceptará que no basta, no es suficiente con saber lo que ha conocido acerca de Cristo y de sí mismo como pecador, sino que tendrá que decidir, va a tener que tomar una decisión si hará lo que el apóstol manda o continuará en su condición de pecador condenado. Hermano Daniel, quinto punto de nuestra guía para evangelismo en esta propuesta a nuestros hermanos, orientándoles con respecto a este asunto del evangelismo, de su obra personal. ¿Qué dice el quinto punto principal, hermano? Y penúltimo de este bosquejo. Dice, explique lo que manda y promete Pedro. ¿Qué puedes decir al Aquí respecto, hermano? Ajá, adelante.
aquí, pues hay que hacer notar que lo que Pedro manda, eh, que es arrepentíos y bautícese, son mandamientos. A veces algunos grupos religiosos suelen menospreciar el bautismo, pero no es así. Pedro, al menos en este pasaje, habla de dos cosas: arrepentirse y bautizarse. Ninguna de las dos es ni más ni menos importante. Ambas son importantes. Por tener presente, en este caso de conversión del libro de los Hechos, si hablábamos un poquito del plan de salvación, vemos que aplicó el plan de salvación. Los judíos oyeron el evangelio, vemos que los judíos creyeron lo que se les dijo, y ahora Pedro les está diciendo que se deben arrepentir y deben ser bautizados. Eh, eh, Aquí no se hace mención de la confesión de fe, pero bueno, tenemos la carta a los Romanos en el capítulo 10, del verso 8 al 10 o al 17, que nos habla de la confesión de fe, que sería uno de esos 5 pasos de conversión. Entonces, cada uno de estos pasos es indispensable. En Hechos 2, hay que arrepentirse y bautizarse. Muy bien, entonces aquí nosotros, los cristianos, los miembros de la iglesia, cuando estemos evangelizando, debemos explicar, debemos puntualizar y presentarle muy claramente al inconverso que Pedro manda dos cosas: el arrepentimiento que antecede al bautismo, y también el bautismo manda dos cosas y promete dos cosas. ¿Qué promete? El perdón de pecados y el don, el regalo del Espíritu Santo, es decir, la salvación que él da. Muy bien, vamos a leer los incisos entonces. Tenemos aquí el inciso A. Muestre, hermano, hermana, muestre muy enfáticamente al inconverso que el apóstol, guiado por el Espíritu Santo, ordena dos cosas que debe hacer en respuesta a la pregunta del versículo 37. Número 1, arrepentirse, y número 2, bautizarse. Recuerde, Pedro manda dos cosas y no una, a saber, solo bautizarse. Numeral 1, explique, hermano, hermana, cuando evangelice, lo que significa arrepentimiento y que sin él no hay perdón de pecados. Número 2, explique que el bautismo es por inmersión en agua y que fue requisito de Cristo para ser salvo, que es una muerte, sepultura y resurrección simbólica con Cristo en el bautismo, que en el bautismo somos circuncidados espiritualmente. Inciso B, explíquele al inconverso. ¿Qué cosa? ¿Qué le va a explicar? Que el bautismo es en el nombre de Jesucristo. ¿Qué significa esto? Bajo su autoridad o potestad. Inciso C, hágale saber al inconverso que si obedece, porque la salvación es condicional, estos son requisitos, son condiciones, si obedece a los dos mandamientos dados por Pedro, por causa de su fe en su corazón, en lo antes estudiado acerca de Jesucristo, ese inconverso recibirá las dos promesas que el apóstol expresa. Háblele que son promesas, son buenas promesas, son regalos, son cosas que Dios ha prometido y quiere darle al inconverso. Use la palabra promesa. Además de mandamientos, use la palabra promesa para indicar la clase, la categoría, el tipo de cosa de lo cual allí se está hablando. ¿Cuáles son estas promesas? Número 1, el perdón de sus pecados. Es decir, será declarado justo, libre de culpa ante Dios. Dígale eso al inconverso. Dígale acerca de esto, de esta justificación, de esta declaración legal de inocencia de parte de Dios cuando obedezca el evangelio. Número 2, la siguiente promesa, el don o regalo que da el Espíritu Santo, es decir, la salvación.
según Hechos 2:38, el arrepentimiento y el bautismo en agua es para estos propósitos. Inciso D. Con estas explicaciones al inconverso, el no creyente, ya tiene respuesta a su pregunta y está en conocimiento de lo que debe hacer y de lo que recibirá si obedece a los mandamientos apostólicos. Hágale saber al no cristiano, al inconverso, que no basta con entender todas estas cosas. Es necesario, pero aún no es salvo. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos. Muy bien, hemos llegado a nuestro último punto principal de este bosquejo. ¿Cómo dice, o qué dice, mejor, qué dice este último punto de este bosquejo en esta guía, hermano Daniel, que hemos estado aquí presentando para orientar, para encaminar, para guiar esta propuesta basada ahí en las escrituras de cómo evangelizar, de qué decir, de cómo presentar ahí el mensaje acerca de Jesucristo? Dice este último punto: muestre los beneficios espirituales de obedecer los mandamientos de Pedro. Muy bien. ¿Qué puedes decir al respecto, hermano? Pues es importante mencionar de los beneficios. Sin embargo, a veces es importante también mencionarle de lo que está pasando, de lo que se está perdiendo. Vaya, hablarles de lo malo para que se valore lo bueno. Muchas veces se predica el evangelio y la persona pues lo oye, dice que sí y se acabó, como si no aplicara en él. Entonces es necesario mostrarles primero la necesidad en la que están, hablarles pues de la paga del pecado, del castigo que recibirán los pecadores según la Escritura, y hacer personal ese conocimiento. Si recordamos, el apóstol Pedro les dice a los judíos: ustedes crucificaron. Entonces, cuando la persona entiende que ha hecho, que es responsable de lo malo, ahora va a valorar las bendiciones. Si no es así, se suele menospreciar la bendición, como diciendo: bueno, ¿yo para qué quiero eso? ¿A mí en qué me beneficia? Entonces, es un consejo enfatizarles en un principio lo malo, bueno, de las malas noticias, para que valoren las bendiciones, las buenas noticias. Exacto, le vamos a mostrar no solo su condición contraria ante Dios, su condición condenada, perdida, negativa, sino que también vamos a presentar lo bueno, ¿sí? Lo beneficioso, lo positivo, lo maravilloso, lo agradable, en lo que puede alcanzar, recibir, tener, experimentar gozo, júbilo, alegría, regocijo. ¿Por qué? Porque al obedecer el evangelio, bueno, pues bueno, ya cambia su vida y tenemos aquí que recibe beneficios espirituales, beneficios, algo que le es bueno, que le es provechoso. Así que podemos comunicarle esto a los inconversos. Si está esta situación mala, está esta situación terrible en tu vida, estás en pecado, estás bajo el juicio, bajo la ira de Dios, y el destino de los pecadores pues es el infierno, la condenación. Pero en Jesucristo hay cosas buenas, espiritualmente hablando, hay provecho, hay beneficios espirituales, hay vida eterna, en Él hay vida abundante, en Él puedes experimentar alegría, gozo, dicha, felicidad espiritual, ¿sí? El Señor está dispuesto a perdonarte, a salvarte, así que entrégate al Señor, obedécele, entrégale tu corazón en obediencia al Señor para que, bueno, recibas estos beneficios
espirituales. Entonces, buen punto, Daniel, en decir que no basta indicarle, digamos, lo malo, ¿verdad? Lo negativo, sino también y sobre todo hacer énfasis en mostrarle qué cosa, lo positivo, lo bueno, ¿verdad? Lo beneficioso, lo provechoso, lo maravilloso, lo agradable, del evangelio, las bendiciones, las cosas buenas del evangelio. ¿Para qué cosa, Daniel? Para que el pecador se sienta estimulado también, se sienta alentado, que vea que a pesar de esta situación puede encontrar esta que es muchísimo mejor. Dijo Pablo en su carta a Timoteo en el capítulo 1 que bueno, que él habiendo sido lo que fue blasfemo, injuriador, bueno, pecador, el peor de todos, dice Pablo que la gracia y la misericordia hallada en Jesucristo era más abundante que ¿qué? Que su pecado, que su mal, porque Dios podía perdonarle. Muy bien, podía perdonar a esa clase de hombre y puede perdonar a cualquiera. Hágale, comuníquele eso, hermano, al inconverso, hágale ver lo bueno también del evangelio, en este caso. Vamos a leer aquí, hermano, ya para terminar con el inciso de este punto número 6. Inciso A. Explíquele al inconverso que si realmente cree, recibe, acepta de todo corazón. Fíjese, el corazón está involucrado, importantísimo. Los judíos, se entristecieron de corazón y de corazón debían creer, así como Pablo explica en su carta a los romanos. Explíquele al inconverso que si cree de todo corazón que Jesús es Dios y lo confiesa y se arrepiente, cuando se bautice, él será añadido a la iglesia universal de Cristo, al cuerpo de Cristo, el universal, que está compuesto por cada individuo salvo en Cristo sobre la faz de la tierra y en el Hades también. Numeral 1, muestre que el Señor es quien añade a la iglesia debido a la obediencia a los mandamientos apostólicos. Número 2, muestre que los añadidos son los salvos en Cristo, es decir, los que han recibido el perdón de sus pecados. Inciso B, hasta aquí, si el inconverso no está motivado a obedecer a los mandamientos apostólicos para llegar a ser salvo y añadido a la iglesia del Señor, entonces invítele muy amable y respetuosamente a continuar estudiando el siguiente caso de conversión, el de los samaritanos, que es el que vamos a estar tratando el próximo mes, porque estas lecciones van a ser una vez por mes. En el mes de febrero, Dios mediante, vamos con la segunda lección de esta guía para evangelizar, de esta propuesta para comunicar el mensaje a los inconversos por parte de nosotros, basado allí en las palabras de Pedro, en este caso, luego la segunda lección en el caso de Felipe con los samaritanos. Hermano Daniel, tenemos aquí unas preguntas que podríamos hacerle al inconverso. ¿Cuáles son, hermanos? ¿Cuáles son esas preguntas que siempre es bueno tener ese intercambio con quienes le enseñamos para saber cómo ha sido su comprensión, cómo han entendido todas estas cosas? Sí, pues son 6 preguntas que se tienen por aquí, 6 puntos. Dice la primera, ¿quién es el tema central del mensaje de Pedro? Muy bien. La segunda, ¿hizo Dios un plan desde la eternidad pasada para salvar al hombre? Bueno, sabemos que sí. ¿Implica ese plan que Jesús debía padecer y morir por los pecados de los hombres? Hemos visto que sí. Dice la pregunta 3, ¿en qué parte de la Biblia se habla de la resurrección y entronización de Cristo? Bueno, esto lo vemos desde el Antiguo Testamento. ¿Se cumplieron en la persona de Jesús tales profecías mesiánicas? Sí. ¿Quiénes fueron testigos de todas estas cosas y estuvieron dispuestos a dar su vida por lo que vieron y oyeron? Los apóstoles. Pregunta 4.
¿Qué sucedió en el corazón de los que oyeron las palabras de Pedro en el día del Pentecostés? ¿Y cuál fue la reacción de ellos en forma de pregunta? Bueno, vemos que se compungieron, ¿verdad? Y su reacción fue, pues, ser movidos a preguntar, a decir, a obrar, ¿qué debemos hacer? Pregunta 5. ¿Dio mandamientos el apóstol Pedro para recibir el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo? Sí, si es así, ¿cuáles fueron estos mandamientos? Hemos visto que fueron arrepentirse y bautizarse para recibir el perdón de pecados. Y por último, ¿a qué fueron añadidos y por quién cuando obedecieron a los mandamientos del apóstol Pedro? Bueno, fueron añadidos a la iglesia por Dios mismo. Y es Dios el que añade a su iglesia. Entonces, la razón de esas preguntas es para interactuar con el inconverso, con el no cristiano, y nosotros poder, digamos, tantear, ¿no? Medir, evaluar cómo ha sido su captación, cómo ha sido si ha podido lograr la comprensión, el entendimiento de lo que le hemos presentado, y en un dado caso, pues explicar nuevamente, ¿verdad? Además de hacer un repaso de todo el contenido de esta lección que le presentamos para que conociera acerca de Jesús y encaminarlo, ¿no? A la salvación, a la salvación. Muy bien. Bueno, Daniel, vamos a decirles a nuestros hermanos que muchas gracias por su atención, a todos los que hasta esta hora estuvieron conectados, que se unieron con nosotros en esta transmisión. Les decía que va a estar en video para que lo puedan ver en diferido, y también el PDF que se acaba de presentar lo vamos a poner allí en el sitio web predicandoelevangelio.com, www.predicandoelevangelio.com, y ahí van a tener este primer video y también el PDF, la primera lección, para que lo usen en esta labor maravillosa en obediencia a Cristo, que es la de anunciar, predicar el Evangelio. Vamos a leer aquí algunos saludos de algunos hermanos y después de esto concluimos nuestra transmisión. Tenemos aquí a la hermana María Blanco Pérez, dice saludos hermanos, y también comenta ella, interesante. Pues sí, es interesante, digamos, conocer con más exactitud, precisión acerca de este mensaje y podérselo comunicar a los inconversos, que ese es el objetivo, ese es el fin, ¿verdad? Que lo que aprendamos lo compartamos a los perdidos, a los inconversos. Gracias por sus saludos, hermana. También tenemos aquí a Castro, Mari Elena, saludos, Dios les bendiga. Igual, hermana Castro, Mari Elena, también reciba de parte de nosotros un saludo. También está aquí el hermano Hugo Feliciano. Buenas tardes, mis hermanos, que Dios los bendiga por su servicio en la obra del Señor. Igual reciba un saludo a nuestro hermano Hugo y agradecemos sus buenos deseos para con nosotros. También está aquí la hermana Villarreal. Dice, muchas gracias, hermanos. Dios los bendiga por su trabajo en la obra. Saludos. También enviamos saludos allí a la hermana y gracias por sus buenos deseos. Tenemos también aquí a la hermana Maribel Cascajosa Gracia. Gracias, hermanos. Saludos desde Sevilla, supongo España, ¿no? Sevilla, España. Bendiciones. Igual, hermana Maribel, recibe un saludo de nuestra parte y qué bueno que haya estado con nosotros escuchando esta lección de esta guía para evangelizar. Tenemos aquí a nuestro hermano
Jesús Rafael Rodríguez Guerra, saludos hermanos desde Venezuela. Dios los bendiga. Bueno, un saludo, mi querido y estimado hermano y amigo Jesús. También un abrazo de parte mía de un paisano a otro paisano. Muy bien. Tenemos aquí otro comentario. Dice aquí, una vez más, la hermana María Blanco Pérez: aprender para dar por gracia lo que por gracia recibimos. Claro, claro, compartimos de este mensaje de salvación. Hemos recibido como regalo la salvación y también compartimos acerca de ese mensaje para que reciban ese mismo regalo, esa misma gracia, esa misma bondad los pecadores, así como en algún momento de nuestra vida también lo recibimos nosotros. Tenemos aquí a la hermana Susana Cecilia de Barros. ¿Quién será esa hermana? Pues quién sabe, ¿verdad? Bueno, gracias por enseñarnos lo sencillo que es predicar el evangelio. Saludos a todos. Bueno, muchas gracias a la hermana Susana Cecilia por expresar esas palabras. Sí. Estamos procurando que sea una guía sencilla para transmitir también de manera, digamos, comprensible, ¿verdad? Sencilla y simple, a las personas comprendan pues el mensaje acerca de Jesucristo. Hermano Daniel, unas últimas palabras para finalizar. Pues agradecer a los hermanos que estuvieron con nosotros, también pues saludar a todos los hermanos que por ahí se tomaron la molestia de escribirnos unas palabras y pues sobre todo esperando que les sea útil, que les sean útiles estas transmisiones y esperando en Dios que nos permita pues seguir adelante con ellas. Un saludo desde Monclova, Coahuila, México. Muy bien, estimados hermanos, una vez más gracias por mantenerse unidos con nosotros. Aprovecho para saludar a Migdalia Castro de Rodríguez. Saludos hermanos, Dios les bendiga. También ella, esposa de Jesús, amiga querida nuestra de allá de Venezuela. Muy bien, les decía, que gracias por sus palabras y si el Señor lo permite, nos veremos el próximo mes para la segunda lección basada en el caso de la conversión de los samaritanos, cuando Felipe, el evangelista, fue a Samaria. De ahí también vamos a aprender pues esto de cómo, de qué presentar el evangelio, las palabras que ellos usaron, las cosas que dijeron, ¿sí? De modo tal que nos sea útil a nosotros para cuando también hagamos esta obra en obediencia al Señor, que es evangelizar, que es llevar el mensaje del evangelio. Esta fue la primera lección de esta guía para evangelizar, orientando esta propuesta, encaminándolos a ustedes para que también tengan esa capacidad, se adiestren en comunicarle el evangelio puro y verdadero, bíblico, a las personas. Un abrazo, el Señor sea con todos ustedes, gracia y paz a ustedes y también a ti, querido hermano y amigo Daniel. Nos vemos entonces en otra oportunidad. Hasta luego. Que Dios los bendiga.